estábamos comentando hace un momento que prácticamente este es el día del, ¿cómo se llama? Del oncólogo pediatra este mes. Aparte que el 4 de febrero celebramos el Día de la Lucha contra el cáncer. Y bueno, el 15 de febrero me parece, ¿verdad, doctora? Se va a Sí, hacer. 15 de febrero, ¿Eso es a nivel internacional o a nivel México? internacional. A nivel Sí, internacional celebramos el día de el, ¿cómo del se cáncer llama? infantil. El 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Súper. Ay, pues, y es un tema que se tiene que visibilizar, porque comentábamos también ahorita en la sala que habrá papás que no sepan que su hijo, desgraciadamente, ¿verdad?, que está cursando con esta enfermedad. Hay algunos síntomas que nos va a hablar la doctora de esto, pero eh, a veces ni siquiera a nivel popular la gente sabe que existe un médico subespecializado en niños, ¿no? Un oncólogo pediatra. Así que para mí es un gusto presentar a la doctora Yadira Melchor Vidal, que le digo que antes me habla porque ya estoy viendo aquí su currículum y digo, bueno, ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en medicina pediatría, también por la UNAM, es especialista en medicina, pero por oncología pediátrica, y es totalmente UNAM, ¿verdad, doctora? Pero Sí, hizo también estuvo en Salzburgo, no sé pronunciar el nombre de la escuela donde estuvo, Weill Cornell Medical College, ¿sí? sí, Haciendo un fellow de Hematologic Malignancies, de enfermedades hematológicas. Y pues cuando yo tuve el gusto de conocerla, estuvo en el Centro Médico ABC haciendo el curso de alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, terminado en 2015. Y además hizo la maestría en ciencias médicas por la Universidad de Anáhuac y actualmente es alumna de doctorado en ciencias médicas. Por eso les digo, doctora, antes me habla, es ah, totalmente una persona lindísima, aparte de una gran profesional. Y bueno, cuenta con varias publicaciones en equipo, en su equipo de oncología pediátrica, hematología y oncología pediátrica se llama el grupo, ¿verdad? Algo así. sí. Entonces, y Ok. laboran ahí en el Centro Médico ABC. Así que es un gusto, doctora, que esté con nosotros y pues muchas gracias por compartirnos este tema tan útil, tan interesante y sí decíamos un poco triste porque cuando nos toca ver de cerca un caso es de mucho aprendizaje para todas las personas que estamos alrededor de la familia, porque como hemos comentado, el cáncer no solo afecta al paciente, sino también a todo el sistema familiar. Y bueno, nosotros como farmacéuticos, como enfermeros, como profesionales de la salud, tenemos como la misión de apoyar a las personas que están pasando por esto, haciendo bien sus tratamientos, pero también entendiendo la problemática, siendo empáticos, apoyándolos en todo momento. Y bueno, es esta oportunidad de conocer un poco del cáncer infantil. Adelante, doctora, gracias. Gracias, Andy. Pues para mí es un honor que justo usted me hable. Yo le he aprendido mucho y creo que pues es un ejemplo a seguir en esta parte de lo que es eh, la medicina y todo lo que puede ayudar el conjunto, como decía, un equipo multidisciplinario que en conjunto pues somos un engrane para poder dar tratamiento a todos los pacientes. Ahora en esta pues plática eh, voy a hablarles un poquito, realmente es una plática pues muy sencilla de cómo, de qué es el cáncer o cómo está el cáncer infantil en México. Yo les pido que si hay alguna duda, pues me pueden ir interrumpiendo conforme vamos pasando la plática. Y bueno, pues justamente ya el cáncer infantil pues se ha convertido en un problema de salud pública, ya
justamente en pacientes en países desarrollados o en vías de desarrollo se ha convertido en una de las principales causas de muerte. La OMS incluso ya tiene un programa para la detección oportuna del cáncer infantil, puesto que no solo aquí en México, sino a nivel nacional, a nivel internacional, se ha vuelto un problema en todos los países, específicamente en aquellos países en vías de desarrollo como el nuestro, en donde la detección pues es baja. Al tener detección baja, esto implica que tengamos pacientes en estadios avanzados y al tener estadios avanzados, pues mayor mortalidad. El cáncer, bueno, como les mencionaba, la OMS ya decía que desde el 2000 había 10 millones de nuevos casos y 5 millones en países en desarrollo. Para ese entonces mencionaba que para el 2020 habría 15 millones de nuevos casos y 10 millones en países en desarrollo. Entonces, ahora, esto también datos directos de la OMS, son 300,000 niños al año van a recibir el diagnóstico de cáncer en todo el mundo. Y bueno, pues sabemos algo muy importante, difícil, pero importante. El cáncer pediátrico no es prevenible, no hay nada que podamos hacer para prevenir el cáncer. Obviamente, el tener una vida más saludable, el poder tener mejores condiciones de salud, pues eso nos puede dar puntos a nuestro favor, pero nada como para poderlo prevenir. Pero sí se puede detectar oportunamente. Detectarlos oportunamente, pues esto es trabajo de todos, es una responsabilidad en conjunto, no solo del personal de salud, sino de toda la sociedad, el poder conocer o saber un poco sobre lo que es el cáncer infantil. Mencionábamos, pues de quién es realmente la responsabilidad. Es responsabilidad de todos, ya que esto pues no debe generar demoras en los servicios de salud y es un compromiso que tenemos con la niñez. La niñez, sabemos que todos los niños, dentro de los derechos de los niños, pues existe el derecho a la salud y justamente este derecho pues corresponde al poder identificar las principales causas o los principales signos y síntomas de las principales causas de muerte en estos niños. Veamos, el cáncer infantil pues es la segunda causa de muerte en los niños de 4 a 14 años. Entonces, vean qué importante o qué relevante se convierte, a pesar de que todo el conjunto de cáncer infantil solo representa el 5% de todo el cáncer a nivel mundial. El resto pues lo ocupan el cáncer en los adultos. Este esquema solamente se los pongo para que veamos cómo existe toda esta línea del tiempo en el cual tenemos retrasos y también podemos ver tareas en cada uno de los ámbitos. La tarea familiar, donde podemos identificar los primeros síntomas, donde los padres se dan cuenta que algo no está bien y que justamente al ver algo que no está correcto, pues deben de acudir a la consulta médica. Pues son signos y síntomas que vamos a ir revisando en un ratito para poder ayudar a los papás a identificar cuándo no está bien, pero no solo es cuándo no está bien, sino también la consulta del niño sano. Sabemos que los niños en los primeros años de vida deben de acudir al médico, estén bien o estén mal, tienen que ir a ese seguimiento para poder evaluar cómo está su crecimiento, cómo va el crecimiento de su cabecita, el desarrollo. Justamente también esto, hay muchos programas y uno de ellos está instaurado en el ABC, que son los primeros 100 días de vida, en donde es importante porque ahí parte todo o muchas de las alteraciones que podemos ver en un futuro en un paciente. Y bueno, de ahí, una vez que ya tenemos la consulta o que el paciente llegó a la consulta con el médico de primer contacto, ¿quiénes son nuestros médicos de primer contacto? Los pediatras, médicos generales. Por ello es importante que no solo esta información se difunda en especialistas, sino en todos los que intervenimos en el área de la salud. Incluso desde las escuelas se debería de fomentar y enseñar mucho, todo lo que es los signos de alarma para el cáncer infantil. Pero bueno,
ya llegamos a la primera consulta, se dan cuenta que algo no está bien, decidimos enviarlo con el profesional de la salud y bueno, esto pues va a ser una tarea profesional que nos va a llevar al incremento en el conocimiento y a poder disminuir estos tiempos de envío para poder hacer el diagnóstico del cáncer. Y una vez que tenemos el diagnóstico del cáncer, pues entonces ahí sí, referir a nuestros pacientes hacia un tercer nivel para iniciar el tratamiento pues con quimioterapia, radio o si se requiere consolidar con un trasplante de médula ósea. Bueno, pues esto implica muchas tareas. Dentro de esas tareas es el tener infraestructura adecuada, el poder contar con médicos que puedan proporcionar este servicio. En realidad, en México existen 150 oncólogos pediatras, lo cual no cubre la necesidad a nivel nacional para poder curar o tratar a estos niños. Y dentro de estos, las instituciones de mayor fortaleza, hablando de las instituciones públicas, pues están centralizadas en la Ciudad de México, dentro de ellas el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México y el IMSS, ya sea La Raza o Siglo XXI. De ahí existen algunos otros hospitales que han ido creciendo como Secretaría de Salud, el Hospital Moctezuma, que es uno de los hospitales que brinda atención a pacientes con cáncer y que es de la Secretaría de Salud. Al ver esta necesidad, pues hemos observado que hay muchos niños que requieren el tratamiento y que pocos, habrá muchos diagnósticos, pero pocos podrán recibir este tratamiento. Entonces, pues dentro de esto, en el hospital donde estoy, se ha generado un programa de atención para pacientes con leucemia, para pacientes con tumores sólidos y tratar de brindar o de solventar esta necesidad que hay a nivel nacional. Pues es un problema del presente, ya no como mencionaba la OMS desde el 2000 que veían a futuro y decían, bueno, así va a estar el cáncer, no, ahora es un problema del presente, se estima que va a haber 160 casos al año y 90,000 morirán por la enfermedad y 1 de cada 2 por falta de atención. Esto justamente por la dificultad que tenemos, primero en el retardo en el envío, 2, el que aún tenemos comunidades que están lejanas a los centros de atención. Entonces, pues esto nos lleva a generar un mayor trabajo en recursos humanos y en infraestructura. La edad de mayor incidencia del cáncer infantil es entre los 4 y 9 años de edad. Se sabe que, bueno, hay mayor incidencia en los hombres, aunque realmente es una diferencia muy pequeña, 1 a 1, 1 a 1.1, perdón. Y bueno, esto pues tiene que ver con esta diferencia cromosómica que tenemos, que por ejemplo las mujeres somos XX y en los hombres son XY y tienen esta deficiencia, ese pedacito de ese cromosoma que les hace falta, justamente ayuda a que esos rearreglos o estas mecanismos para que se regenere o que no tengamos este tipo de enfermedades, pues no se pueda realizar y lo cual le da una mayor incidencia. Mencionábamos que es la segunda causa de muerte a nivel mundial y justamente que el 5% de estos representa únicamente el 5% de todos los padecimientos malignos en la población en general. El resto está representado pues por los tumores o el cáncer en los adultos. El cáncer infantil es curable. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos para trabajar con el cáncer infantil. En el 70% de los casos el cáncer va a ser curable, pero tenemos una dificultad. El cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo, siempre y cuando tengamos etapas no avanzadas. Si no, pues bueno, esto nos lleva a mayor uso de recursos, a mayor uso de tratamiento, mayor toxicidad y pues mayor mortalidad en nuestros niños. En México, cada año mueren cerca de 2,000 menores de 18 años por esta enfermedad. Pues vean, no es un número despreciable, lo cual nos lleva a que tengamos que trabajar, a que tengamos que conocer sobre esto. Y bueno, dentro de los tipos de cáncer más frecuentes, esto es información obtenida por la OMS,
Y bueno, dentro de los primeros 5 tipos de cáncer, pues son las leucemias linfoblásticas y seguidas de eh, leucemias mieloides, tercero los linfomas y después los tumores del sistema nervioso central. Vean cómo el resto pues están destinados para muchos de los tumores sólidos, neuroblastoma, retinoblastoma, que estos justamente son tumores que están presentes en países en desarrollo. Por ejemplo, retinoblastoma es una enfermedad que poco se ve en Estados Unidos, que es un país desarrollado, pero bueno, aquí en nuestro país representa un porcentaje importante. De aquí, pues vemos cómo, aparte de saber cuáles son los principales tipos de cáncer, pues también los podemos diferenciar de acuerdo a la edad de presentación. Los primeros años, pues son aquellos tumores donde hay menor diferenciación, donde estas células son más inmaduras, por lo cual pues en los primeros 5 años de vida tendremos la presencia de leucemias, neuroblastomas, nefroblastomas, que es el tumor de Wilms, los tumores testiculares o los retinoblastomas. Ya cuando vamos a una etapa entre los 5 a 10 años, vienen las leucemias, linfomas, los tumores del sistema nervioso central y los sarcomas. En niños ya más grandes, en la adolescencia o en la edad eh, escolar, pues bueno, siguen las leucemias, los linfomas, y bueno, ya aquí se expresan todos los que son los tumores germinales, todos los tumores germinales de ovario y bueno, también todos los sarcomas. Estos sarcomas pues son los osteosarcomas, todos los tumores de hueso que justamente se representan más en el momento del crecimiento. ¿Qué diferencia hay? Esta es una pregunta que siempre tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre el cáncer en los niños y el cáncer en los adultos? Primero, pues que el sitio, ¿no? Decíamos que muchos de estos tipos de cáncer se presentan en tejidos que son poco diferenciados y en la médula ósea, como las leucemias, que representa el primer tipo de cáncer infantil. El estado, pues 80%, el 75-80% del diagnóstico del cáncer en los niños, pues ya se presenta en etapas avanzadas, donde ya hay diseminación. En los adultos, pues debido a que hay una mayor educación en que en muchos de los tipos de cáncer de los adultos sí puede ser prevenible, pues puede ser que tengamos etapas más tempranas. Bueno, la detección en los pacientes pediátricos generalmente es accidental. Previamente, pues no sabíamos qué pasaba. Ahora que ya conocemos más de los datos de alarma sobre el cáncer infantil, pues ahora estamos con los ojos abiertos y tratando de detectar cualquier cosa. En los adultos, pues hay mayor número de campañas, hay mayor educación, hay un mayor número de tamizaje. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino, es una forma, pues no más sencilla, pero que nos ayuda a detectar en etapas más tempranas. ¿Por qué en niños no hacer un tamizaje? Ya que, pues bueno, esto sería muy complejo, ya que sería una inversión muy grande en donde podríamos únicamente detectar un porcentaje muy bajito de pacientes con cáncer, ya que como vieron, pues son muy variados, incluso dentro de un grupo de edad es muy variado el tipo de cáncer que se puede tener. Entonces, no vale la pena o es muy complejo poder realizar un tamizaje en los pacientes. En los adultos, pues bueno, esto es algo que se realiza ya de manera pues más estandarizada y que hemos visto que existe una buena respuesta a este tamizaje. En los niños, una gran ventaja que tenemos es que la mayoría responde a quimioterapia. Que la mayoría, por eso es que tenemos una mayor supervivencia. En los adultos hay menos respuesta a quimioterapia y pues bueno, mencionábamos algo importante al inicio de esta plática, que la prevención no es probable, pero a diferencia de los adultos, el 80% de los tipos de cáncer se puede prevenir.
Esta es una gráfica nada más pues para mostrarles cómo en los primeros años de vida pues están todos estos, existe un pico de estos tumores que son tumores poco diferenciados, que tienen células indiferenciadas como neuroblastoma, retinoblastoma, nefroblastoma, y luego viene nuevamente otro pico donde ya aparecen las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Aquí cae un poco la incidencia y la frecuencia, perdón, en los pacientes con cáncer. Y nuevamente volvemos a observar un pico en la etapa de la adolescencia, donde ya vemos los sarcomas, los tumores gonadales y los linfomas. Pues de manera muy sencilla, pues hay que, ya que vimos un poco de la epidemiología, pues vamos a hablar un poco de qué es el cáncer o cómo se define el cáncer. Pues sabemos que cuando existe una célula que es normal, que es sana, se va a dividir y va a tener mecanismos de reparación. Si esta célula no tiene esos mecanismos, pues entonces se va a llevar a la muerte celular, se va a destruir para evitar que estas células sigan proliferando. En el cáncer es una división desproporcionada en donde estos mecanismos de reparación no son funcionales y ayudarán a que estas células enfermas puedan, puedan replicarse, diseminarse y poder ir hacia otros órganos y metastatizar o infiltrar. Uno de los puntos y los conocimientos más importantes que ahora sabemos es que justamente este daño o estos mecanismos de reparación, pues es la alteración en este ciclo celular, en donde sabemos que existen estos policías, estos guardianes, que son los checkpoints, en donde ellos detectan qué células son anormales, qué células no deben de replicarse, qué células se deben de destruir y evitan que éstas puedan proliferar. Vemos cuando estos mecanismos o estos checkpoints, estos policías no funcionan, pues entonces hacen que esta replicación sea normal, sea desproporcionada y que originen células enfermas o células cancerígenas. ¿Por qué se origina el cáncer? Pues es una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo y bueno, dentro de las respuestas es que es algo multifactorial que tiene diferentes factores como los genéticos, los ambientales, químicos, biológicos y físicos en los cuales justo pues si se unen varios de estos factores pues podrán desarrollar cáncer en nuestros niños. Dentro de los factores genéticos, pues bueno, existen estos genes supresores, los oncogenes y los genes supresores, y bueno, estos genes tienen que tener un equilibrio para poder evitar que estas células malignas puedan expresarse. Y dentro de ese equilibrio, pues tenemos células sanas. Cuando perdemos esto, pues entonces es cuando empezamos a observar enfermedad o cáncer. Dentro de también los factores genéticos, pues existen síndromes asociados, los cuales se han relacionado de manera importante con el cáncer infantil, por ejemplo, el síndrome de Down. Entonces, aquí estos pacientes a los primeros años de vida tienen alto riesgo de presentar leucemias linfoblásticas y después incrementa el riesgo de tener leucemias mieloides. Otro de los síndromes genéticos es el síndrome de Gorlin. Este síndrome es propenso a poder generar meduloblastoma, ataxia telangiectasia para leucemias, neurofibromatosis, esto para sarcomas, y así muchos otros síndromes, Bedwill-Wiedemann, que también para nefroblastomas, que están asociados. Entonces es importante que si alguno de nuestros niños tiene algún síndrome genético, pues que seamos bien orientados para poder saber si amerita o no la consulta de seguimiento y vigilancia con el oncólogo. No solo tratamos pacientes con cáncer, sino también vigilamos a aquellos pacientes que sabemos que pueden tener una mayor predisposición al generar estas enfermedades. Dentro de los factores ambientales, pues bueno,
se ha visto, lo único comprobado dentro de los físicos son las radiaciones ionizantes, en donde sí hay esto sí genera alteraciones en el DNA, rupturas cromosómicas, en donde pueden generar cáncer. Y bueno, los demás pues han sido factores que se han asociado, aunque no están 100% comprobados. Por ejemplo, el fumar, pues eso lo sabemos en los adultos, que sí incrementa el riesgo de cáncer pulmonar hasta 20 veces, cáncer de orofaringe. Y pues cuando nosotros convertimos a nuestros niños en fumadores pasivos, pues eso también incrementará, no se ha relacionado en específico a algún tipo de cáncer. El estar cerca de zonas petroleras, pues también esto ha llevado a contaminación del agua y que esto también nos lleve al riesgo de poder exponernos a estas sustancias que puedan generar alteraciones en nuestro DNA y poder generar cáncer. Dentro de los factores químicos, pues los organofosforados, también el uso de la quimioterapia, los alquilantes. Cuando nosotros damos tratamiento a algún paciente, podemos ser nosotros mismos curar un problema, pero también generadores de segundas neoplasias. Entonces, el tratamiento del cáncer infantil no solo termina cuando el paciente acaba su tratamiento, sino es un seguimiento a largo plazo. Y como mencionaba al inicio, pues es un tratamiento y un trabajo en equipo, es un tratamiento multidisciplinario donde intervienen muchos médicos, no solo los oncólogos pediatras, no solo médicos, sino también psicólogos, nutriólogos, ustedes, farmacéuticos. Entonces, todo esto es una serie de engranes que hace que funcione el trabajo para el tratamiento de los niños con cáncer. Y bueno, también los biológicos. Se ha asociado que aquellos pacientes que tienen Epstein-Barr han incrementado su riesgo para la presencia de enfermedades como los linfomas, y pacientes con VIH también pues incrementan el riesgo para la presencia de enfermedades como linfomas, como leucemias, sarcomas. Bueno, pues ahora sabemos que existen, mencionábamos que hay muchos mecanismos de reparación, muchas alteraciones en donde donde vemos que hay alguna alteración y que por eso es generador o nos ayuda a propiciar el cáncer. Uno de ellos, pues mencionábamos que era la alteración en el ciclo celular, alteraciones en los mecanismos de reparación del DNA, alteraciones en todo lo que es los procesos de transcripción. Y pues bueno, esto nos lleva a tener alteraciones en alguna vía metabólica, lo cual esto pues por una parte es muy importante conocerlo porque estamos tratando de entender o de guiarnos en el hilo negro, pero para nosotros también es muy importante porque al saber que hay alguna alteración en alguna de las vías de señalización o en algún cromosoma o en algún clúster de diferenciación, pues ahí podemos intervenir y ya ha habido muchos avances en diferentes fármacos donde podemos dar tratamiento. Y ahora el tratamiento del cáncer infantil no solo es con quimioterapia, sino con monoclonales y con medicamentos que pueden ir hacia alguna vía metabólica. Bueno, pues hablábamos de cuáles son los principales datos de alarma. Dentro de los principales datos de alarma del cáncer infantil, pues siempre, si ustedes se meten a internet, podrán encontrar diferentes tablas, diferentes imágenes, porque esto se ha vuelto una campaña de difusión para poder explicar a los padres y a cualquier persona que no esté relacionado en el sector salud y decirles, bueno, si tú ves alguno de estos datos, no quiere decir que tenga cáncer tu hijo, pero sí quiere decir que tenemos que dar seguimiento, que tenemos que ir al médico. Dentro de esto, pues el primero va a ser el dolor óseo persistente en los huesos. Esto que antes sabíamos o escuchábamos que era el dolor de crecimiento, pues no existe. Y de ahí, si a nuestros niños tienen dolor, pues entonces debemos de acudir inmediatamente
al médico y ver por qué está ocurriendo. Digo, habrá muchas causas, dentro de las más sencillas serán causas ortopédicas, pero también están las causas oncológicas. La fiebre sin causa aparente persistente de más de una semana, que no tenga relación con un proceso infeccioso, que no se da con antibióticos, pues ya también nos lleva a fiebre de origen desconocido, lo cual pues está relacionado a la presencia de cáncer, como por ejemplo leucemias, linfomas o enfermedades avanzadas. El tercero, pues la presencia de moretones, de sangrado sin relación a un golpe, crecimiento, cualquier crecimiento, ya sea en ganglios, sobre todo en cuello, en axilas o aumentos de volumen en cualquier parte del cuerpo. Esto nos debe de llamar la atención. Digo, es cierto que todos los ganglios pues son nuestras estaciones de policía y que si en algún momento nos enfermamos, pues entonces estas se activarán y podrán crecer e inflamarse, y muchos de ellos serán ganglios inflamatorios. ¿Cómo diferenciarlos? Pues bueno, los ganglios tienen una característica muy especial, tienen que ser ganglios no adheridos a planos profundos, se tienen que sentir como una caniquita, esos son los ganglios normales, ¿no? Y tienen que tener la consistencia como de la punta de la nariz, tienen que ser remitentes, no tienen que ser dolorosos. Si algunas de esos factores cambian, pues hay que ir inmediatamente con nuestro médico. O simplemente si los vemos y no nos acordamos de todo lo que estamos platicando ahora, pues es importante que al verlo acudamos al médico. Lesiones en la piel, por ejemplo, que tengamos pequeños como tumorcitos ahí morados, violáceos o negros, estos pequeños aumentos que justamente puedan generar comezón, también pueden ser linfomas a nivel de piel. Que los niños pues estén cansados, digo, todos los niños se cansan, pero por jugar, porque ya estuvieron dando lata todo el día, pero si nuestros niños prefieren dormir, los vemos pálidos, entonces esto inmediato es un dato de alarma muy importante. Pérdida de peso dentro de las 2 semanas previas, y que veamos que la ropa ya les queda grande, tal vez no los hemos pesado, pero nos damos cuenta que está adelgazando. Dolor de cabeza que sea continuo, que no mejore con medicamentos, que sea persistente, también debe de ser un dato de alarma. Que el abdomen, veamos que su pancita crece, que se vean más panzoncitos. Bueno, esto puede estar relacionado al crecimiento de algún órgano como riñón, como hígado, o infecciones que no están mejorando, que a pesar de que ya les dimos tratamiento, pues bueno, algo debe de estar pasando, por eso es que debemos de acudir con nuestro médico e insistir. Creo que dentro de los que hacen el principal o el mejor diagnóstico son los padres, puesto que a veces los médicos decimos, no, no tiene nada, no vamos a vigilarlo, y los papás dicen, no, yo conozco perfecto a mi hijo y sé que esto no es normal. Entonces, pues esta parte debemos de aprender a escuchar también a los papás y saber que algo anda mal y poner atención en estos datos. Ante esto, la OMS ha generado diferentes estrategias, porque como vemos, pues mucho puede ser como a veces un poco aislado o generarnos algunas dudas. Entonces, estas estrategias pues han llevado a que se pueda o se deba de estandarizar diferentes preguntas para los padres. Esto, pues digo, ya es trabajo de los oncólogos o de los médicos de primer contacto principalmente, el poder saber que existen estas guías. Cuando nosotros tenemos estas guías, pues entonces de ahí vamos a clasificarlo. De acuerdo a lo que dice la OMS, esta clasificación viene que, bueno, tal vez es un poquito amarillo, donde probablemente puede haber algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Si cumple con alguna de estas características que estamos viendo en este cuadro, pues entonces, ¿qué hacemos? Lo referimos con el especialista, como aquí ya nos darán, o nos dan algunas pautas para poder dar el tratamiento, como, bueno, iniciar estudios básicos de laboratorio, el poder iniciar, por ejemplo, las adenopatías que ya tuvieron antibiótico por 2 semanas. Cuando vamos a algo más específico como un ultrasonido, no se puede, pues entonces vamos hacia una biopsia.
Si no cumple ninguno de esos criterios, bueno, ninguno tiene que ver con cáncer, nada más nos aseguramos que el niño esté en un ambiente saludable y que pueda continuar su crecimiento y desarrollo. Pero bueno, si desafortunadamente estamos en esta parte, en la roja, donde cumple muchos de estos criterios que mencionábamos, donde hay muchos datos de alarma, pues entonces, ahora sí, hay que referirlo inmediatamente a un servicio de hematoncología para poder evaluar y descartar si existe una urgencia y dar tratamiento lo antes posible. Como ven, pues esto ha sido un trabajo muy arduo, ha sido un trabajo que la Organización Mundial de la Salud ha realizado, pero nos ayuda a simplificar y poder estandarizar un poco más el diagnóstico de estos niños. Bueno, también, pues dentro de este diagnóstico, la OMS nos dice que hay muchos factores para poder determinar o ver qué pacientes pueden tener un buen pronóstico. Dentro de ellos, el diagnóstico tardío. El diagnóstico tardío es uno de los principales factores, por eso es que hay que hacer mucho hincapié en que si algo vemos que no está bien, mejor más vale ir al médico, acudir e insistir en que, bueno, revisión y que se descarte cualquier enfermedad. Deficiente soporte oncológico, es decir, que bueno, ya los referimos al médico, ya están en tratamiento oncológico, pero no tenemos un adecuado soporte para las complicaciones, sobre todo infecciosas. Todos los niños que llevan tratamiento oncológico deben de tener tratamiento con antibiótico profiláctico porque su sistema inmunológico está abatido y pues sabemos que son propensos a poder tener mayor riesgo de infecciones. En nuestro medio, otro punto importante es el abandono del tratamiento, de que pues, mencionábamos que la infraestructura o los lugares, los centros de atención están lejos, o nos da miedo al desconocer todo o estar mal informados, pues nos da miedo y decimos, bueno, pues mejor ya está de Dios, así que sean las cosas y abandonamos el tratamiento. Deficiente entrenamiento y apoyo en servicios, es decir, pues que no tenemos suficiente personal capacitado para la atención, para la preparación de los medicamentos. Digo, aquí en el hospital tenemos una gran ventaja que podemos usar muchos medicamentos, pero justamente muchos de estos medicamentos tienen una preparación y una administración diferente, como por ejemplo, para el tratamiento de las leucemias usamos un anti-CD19, que es el blinatumomab, que es una terapia puente, y que esta terapia pues ya Sandy pues nos ayudó mucho en el tiempo en el que ella estuvo en la institución, en donde nos ayuda a aprender que se necesita un equipo especial para la administración de este medicamento, que es en un tiempo específico, que el cálculo es específico, muy especial para poder realizar en nuestros pacientes. Entonces, vean cómo en realidad no solo es el entrenamiento del oncólogo, sino también el entrenamiento del soporte y del equipo de trabajo que tiene el médico y el paciente a su alrededor. La malnutrición, se sabe que aquellos pacientes que están con desnutrición pues tienen mayor riesgo a procesos infecciosos y esto no nos ayuda porque bueno pues el mayor porcentaje de mortalidad es por complicaciones infecciosas, no por el cáncer. El 60% de los pacientes que mueren que tienen diagnóstico de cáncer mueren por una complicación asociada al cáncer, no precisamente por el diagnóstico. Y bueno, pues un déficit también en los cuidados paliativos, donde sabemos que ya no tenemos mucho que hacer en cuanto al tratamiento, pero sí tenemos mucho que hacer en cuanto al soporte. Entonces, no solo tenemos que trabajar en el bien vivir, pero también en el bien morir y dar una buena calidad a nuestros pacientes. Ante esta necesidad, pues se ha visto que se trabajó y hubo muchas reuniones, hay muchas asociaciones las cuales llevan pues un trabajo arduo, Casa de la Amistad, Aquí Nadie se Rinde, Cancer Warriors, AMANC, todas estas instituciones se unieron y pues bueno, uno de los
pioneros en lo que es la oncología pediátrica, pues es el doctor Roberto Rivera Luna, de ahí seguido de la doctora Rocío Cárdenas, y bueno, dentro de ellos, pues también el doctor Alberto Laya, que él es uno de los pioneros en el tratamiento de el trasplante de médula ósea aquí en México. Bueno, pues en 2019 se hace este foro, se realiza esta unión con diferentes asociaciones, se van a la Cámara de Diputados y en noviembre del 2020 esta ley es aprobada. Y bueno, pues es una ley que esto es un gran avance a nivel nacional en donde habla sobre la detección oportuna del cáncer infantil y la adolescencia. Y pues el objetivo de esto es que se creen medidas para la atención integral de los niños, sobre todo en el diagnóstico del cáncer. Bueno, estas estrategias pues van a ser justamente de lo que estamos hablando, el diagnóstico temprano, el acceso a estas oportunidades de tratamiento, el que tengamos. Una vez que ya están diagnosticados, porque eso también nos pasa, se diagnostican los pacientes, pero la referencia hacia tercer nivel es larga, pues también que tengan un tratamiento oportuno, que tengamos todos los que estamos involucrados en el tratamiento del cáncer infantil, capacitación continua, no solo pues capacitación en la administración, en la generación de nuevos medicamentos, para informar a nuestros pacientes, darles herramientas para evitar el abandono del tratamiento y pues algo importante que a veces no pensamos que tenga relevancia es el poder registrar a nuestros pacientes, registrar cuántos pacientes existen, tener una adecuada epidemiología y que esto nos pueda llevar a tener un mejor proceso de investigación, a poder tener mejores datos y saber ante qué nos estamos enfrentando. Y pues por último, las campañas de comunicación en donde se puede hacer esta difusión de los datos de alarma para los papás, para la población en general, el que en las escuelas desde temprano, en las escuelas de medicina se aprendan estos retos, que todos los que estamos involucrados pues sepamos cuáles son los diagnósticos o los signos y síntomas para poder hacer diagnóstico del cáncer infantil. Y pues bueno, esta imagen creo que se ve muy mal, pero dentro de el tratamiento del cáncer, pues vean, desde 1945 ha habido diferentes, pues, medicamentos, los cuales han ayudado para poder dar tratamiento a los pacientes con cáncer. Pero no es hasta el año 2000 donde generan protocolos, porque esto es algo importante, protocolizar todos nuestros tratamientos, estandarizar el tratamiento que damos para poder tener mejores resultados en nuestros pacientes. Vean, pues, pero a pesar de ello, pues tenemos hacia el año 2000, pues un incremento en el número de protocolos, un incremento en la investigación para el cáncer infantil, pero aún así, pues vean, tampoco es que sea muchos avances o que tengamos diferentes fármacos. Los fármacos que usamos, pues son fármacos viejos, ciclofosfamida, metotrexate, que siguen siendo, digo, viejos, pero eficientes en el tratamiento de muchas enfermedades. Y bueno, pues esto tiene que ver, o estos tratamientos van a depender de la susceptibilidad genética que tengan estos pacientes, si hay o no alteraciones, y bueno, un factor importante para el pronóstico de nuestros pacientes es la respuesta o la resistencia a este tratamiento. Vemos que el tratamiento del cáncer infantil pues es algo multidisciplinario donde tenemos que trabajar todos desde el científico, todos aquellos investigadores que están trabajando en nuevos fármacos, en nuevas combinaciones de los fármacos ya existentes, la aplicación de diferentes protocolos, nosotros como personal de salud, farmacéuticos, los médicos, el poder tener organizados estos protocolos y poder dar una terapéutica donde no falle, donde tengamos un orden y donde no se nos olvide o no se nos pase una semana de tratamiento para nuestros pacientes. El poder conocer la biología de las enfermedades, tener el tratamiento de soporte, pues esto nos ha llevado a que hoy día tengamos mayor supervivencia. La supervivencia en países desarrollados llega hasta un 90%. Nosotros desafortunadamente, depende del estado donde nos encontremos, es donde vamos a hablar de la supervivencia.
En el sureste es desafortunadamente es donde tenemos una menor supervivencia, hasta un 40% de supervivencia tenemos en el sureste de la República. En el centro tenemos más, un 70-80% de supervivencia. En el norte pues no estamos tampoco tan mal, entre el 70% de supervivencia, pero vean cómo hay mucho que trabajar hacia el sureste, donde todavía vemos que hay muchos pacientes que mueren por enfermedad o por toxicidad de la enfermedad. Y pues mencionábamos que al conocer justamente la biología de la enfermedad, al conocer estas células, al conocer estos clústeres, pues sabemos que hay diferentes expresiones donde, por ejemplo, la expresión de las células leucémicas donde tienen CD19, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues usamos anti-CD19. Las células de linfoma donde expresan CD20, pues usamos monoclonales anti-CD22. Y bueno, así sucesivamente, pues ir conociendo todos estos alteraciones celulares para así poder identificar cuál será el fármaco que más nos pueda apoyar en el tratamiento y fortalecer estas herramientas para poder lograr la cura de nuestros niños. Bueno, pues algo que está en boga y que esperemos en breve nosotros lo podamos tener aquí en México es el uso de las células T, los TCARs. En estos TCARs pues es el que nosotros podamos tomar. Digo, creo que aquí ya ustedes tuvieron una plática muy interesante y muy bonita que les explicaron sobre lo que son los TCARs y cómo nos pueden ayudar en aquellos pacientes que han fallado hacia el tratamiento de quimioterapia, del tratamiento convencional, que han fallado o han recaído al trasplante de médula ósea, pues entonces surgen nuevos tratamientos. Y bueno, pues también el uso de las células NK, la activación y la expansión de estas células para poder ayudar a que puedan destruir a las células tumorales, sobre todo en tumores sólidos. Bueno, pues dentro de esta plática que fue pues muy breve, sabemos y hemos aprendido que no es suficiente curar, sino también eh, dar seguimiento a estos pacientes, porque sabemos que, por ejemplo, uno de cada 900 individuos entre 14 y 44 años era un sobreviviente de cáncer infantil. Entonces, el tratamiento y el seguimiento del cáncer infantil no solo termina en el momento en que terminamos un protocolo, sino continúa con el tiempo y con el poder evaluar cuáles fueron los daños colaterales que hicimos o que realizamos en estos niños. Pues bueno, aquí aprovecho para invitarlos el 16 de febrero, digo, o sea, como mencionábamos, el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil y nosotros en el Centro Médico ABC celebraremos este día. Habrá pues algunas pláticas en donde podremos reforzar un poco más de las dudas, el poder transmitir un poco más de información. Esta se va a realizar el 16 de febrero de 9 a 3. Bueno, pues están todos cordialmente invitados. Espero que no solo pues en este breve espacio y en esta breve plática que tuve con ustedes, pues que ayude para que nosotros podamos identificar estos datos de alarma en estos niños. Muchas gracias, doctora. El evento es entrada libre, ¿verdad? El del día Y sí, es entrada libre y creo que también puede ser de manera virtual. Entonces, si se meten a la página, también pueden tener acceso a la inscripción y al link. Ok, perfecto. Doctor Centella, por favor, adelante. Yadira, felicidades. Una excelente plática, muy completa. Yo, yo le tendría una pregunta que viene de la oncología en adultos. En adultos, el problema de la presentación temprana, no solo el cáncer de mama, sino una eh, diversidad de entidades oncológicas, ha ido aumentando en los últimos años. Y esto se ha atribuido a un cambio
en el estilo de vida, en la exposición a agentes. Elementos como, por ejemplo, los disruptores hormonales que ahora están en muchos alimentos o en envases, por ejemplo, la obesidad, em, la disbiosis. Ahora, mi pregunta va orientada a en qué medida estos fenómenos que claramente están moviendo la edad de presentación en el adulto podrían afectar a través de una gestante al producto y ahora el producto empezar a presentar un patrón diferente, ¿no? De incidencias y si eso se ha podido ver. Pues sí hemos, por ejemplo, algo de que mencionaba, por ejemplo, la disbiosis, ¿no? En el trasplante de médula ósea es algo que está, pues, no al 100% estudiado, pero ya hay muchos estudios en donde nos marcan que al tener pérdida de estos eh, lactobacilos y al incremento en las enterobacterias, pues van a generar mayor riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, que es una de las complicaciones más temidas en el trasplante de médula ósea. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, en aquellas pacientes que han fumado o que han tenido consumo de alcohol durante el embarazo, sí hemos visto un incremento en la presencia de enfermedades como, por ejemplo, tumores renales, neuroblastomas. Entonces, no es que no tenemos, digo, ahorita en el INIGEN se está haciendo un estudio en donde se está estudiando de manera pues genética aquellos pacientes que tienen leucemia y ver si existe algo desde el inicio que nos hubiese podido dar algún diagnóstico o algún dato de alarma. Digo, sabemos que muchos de nosotros ya tenemos algún gen ahí mutado o alguna célula que está solamente esperando algún factor ambiental que pueda activar estas células y que pueda generar enfermedades como el cáncer. Digo, si hay por ejemplo, el retinoblastoma, si es una enfermedad que puede tener una primera mutación y que al ser expuesto a diferentes factores ambientales, como por ejemplo la exposición a químicos, o radiaciones o factores como la contaminación, puede ayudarnos a que se genere ese doble golpe y que ahora sí se exprese esta enfermedad en los niños. Entonces creo que pues sí, mucho de este cambio en los hábitos, la alimentación y en toda nuestra cultura, en un futuro nos vamos a dar cuenta que sí han tenido relevancia importante en la generación del cáncer infantil. Muchas gracias, Nadia. Felicidades otra vez. Gracias, doctor. Estuvo muy completa la revisión, no solo de diagnóstico, sino nos habló de todo un poco, doctora. Déjeme ver si hay más dudas. Le mandan muchos saludos desde Morelos, ¿de dónde más? De Veracruz. Excelente ponencia. Bueno, no sé quién es Nayeli, pero nos está viendo por Facebook. Excelente tema desde Cuernavaca. Y ¿qué otra cosa le íbamos a preguntar? Sobre, a veces, bueno, esto es un poquito medio filosófica la pregunta, pero muchas veces, doctora, yo me encontré papás que pensaban que ellos eran los culpables de la enfermedad de sus hijos, como ahorita usted ya nos comentó, pues son, yo le llamaría accidentes biológicos, se puede decir. No es algo que Dios mande por castigo, no es algo que hicieron mal los papás y hay tantas creencias, falsas creencias y mitos sobre esto, que es muy importante recalcar que el cáncer infantil no es culpa de los papás, no es culpa de un Dios castigador, no es culpa, o sea, es decir, tenemos que quitarle la carga
emocional, el estigma a esos papás que de verdad sufren lo indecible. O sea, yo no me puedo imaginar todo el sufrimiento. Yo fui, o sea, mi mamá tuvo pues, un cáncer, pero es diferente al sentir en un hijo. O sea, sí es un sufrimiento terrible que tengamos a un paciente, cuanto más que sea tu hijo, cuanto más que es un bebé o que es un chiquito que lo que yo notaba es que se adaptan muchísimo, ellos ni siquiera tienen idea de lo que están pasando, pero sí lo están sufriendo. Sin embargo, los que más sufren en esto son los papás y esa carga emocional. Entonces, ¿nos puede hablar un poquito? Y bueno, yo lo vi con el equipo multidisciplinario, que siempre hay un psicólogo para los niños, pero ¿qué hay de los papás? ¿Qué tienen que hacer también para quitarse esa carga? Sí, creo que la etapa más difícil es el momento del diagnóstico. Bueno, una de las más difíciles es poder aprender a que todo cambió, a que ahora tenemos una nueva vida y como bien lo menciona Sandy, pues los niños son muy resilientes, los niños nos enseñan mucho, nos enseñan a que todo está mal, ellos están muy mal y ¿cómo estás? Bien, siguen jugando, siguen sonriendo, entonces esa parte pues ayuda a fortalecer a los papás, el que, bueno, si mi hijo está bien, pues entonces yo tengo que estar bien, pero sí, justamente cuando ya tenemos los adultos, que tenemos más prejuicios, que tenemos más ideas de la muerte, pues ahí el trabajo es más complejo. Por eso, pues, se ha hecho dentro del equipo de las psicólogas, no es tan sencillo tampoco, porque también hay mucha renuencia al trabajo con psicología. Nosotros al momento del diagnóstico les decimos que es no opcional, sino obligatorio. Ya si en el camino quieren dejarlo, está perfecto, pero para el diagnóstico es importante que estén y que una psicóloga trabaje con el niño y la otra trabaje con la familia para tratar de quitar justamente esa culpa, que es una de las principales causas que no nos deja pues avanzar en la parte emocional. Y tratar de enseñarles a los papás que no fue porque no le dieran bien de comer, porque no estuvieron, porque no están, dejaron o hicieron de más. Entonces, sí es muy difícil. Creo que aún nosotros cuando ya hemos estado expuestos a muchas situaciones, creo que nunca deja de sorprendernos cada uno de los papás y de ser diferente cada momento. Y pues sí es cierto, algo que siempre me ha quedado como muy grabado y que menciona el doctor Olaya es que si se muere tu esposo, eres viudo, si se muere tu papá, eres huérfano, pero si se muere un hijo, no tiene nombre porque es tan grande esa pérdida que ni siquiera podemos o hay algo como para poderlo expresar. Entonces, pues bueno, sí, en la parte emocional no debemos de descuidarla, a veces es algo que no lo pensamos, no lo hacemos y emocional para todos, ¿no? Para papás, para los médicos, para todos los que trabajan con este tipo de pacientes, es importante tratar de tener ese, refrescarnos y poder estar atentos para estar con ojos más abiertos. Muchas gracias, doctora. Aquí nos comenta mi querida Norma Ofelia que la saludan desde Cuba, Gracias. de Ramón Cabrera, en el Facebook, ¿verdad? Que ahora en el Zoom hay muy poquitos. Ya vamos a hacer la liga pública porque si no, los socios no asisten, entonces tenemos que abrirlo para que se aproveche. Pero bueno, afortunadamente tenemos aquí el Facebook y con mucho gusto compartimos. ¿Alguna otra duda? Aprovechen, chicos, aprovechen que está la doctora aquí. ¿Cuál es el paciente de menor edad que ha atendido, doctora? Yo tuve, bueno, recuerdo un paciente de meses en trasplante, pero no me acuerdo la Sí, edad. el más chiquito en onco ha sido 2 meses y en trasplante 1 mes por una inmunodeficiencia. Ay, ok. No, bueno, sí. Sí, sí están muy chiquitos, pero de verdad cada día nos enseñan tanto esos niños que bueno, uno llega enojado, triste y los ve y ya, cambia.
Sí, ellos parece que no están enfermos la mayoría del tiempo. Bueno, ya tenemos una anécdota muy chistosa de un niño de 3 años que le estábamos explicando el trasplante y hasta nos salió con una palabrota, o sea, todavía entendía, ¿se acuerda de ese día, doctora? No, no, Cuando no. le dije, te vamos a volver a dar quimio, te vamos a dar algo que se llama quimioterapia, y tenía como 3 años, y dijo, quimioterapia, aquela, y ya dijo su palabrota, y nos dio mucha risa, pero quiere decir que él entendía lo que pasó. O sea, a mí me sorprendió la madurez de ese bebé, porque obviamente en las juntas con los papás les explicamos a los papás, pero al ver al niño, cómo me veía, cómo estaba atento a todos, me acuerdo que me dirigí a él y le hablé directamente y entonces fue cuando dijo, ay, como diciendo, no quiero autorizar, no quisiera Sí, autorizar mi procedimiento. Pero bueno, tenía el entendimiento, o sea, sí sienten, aunque sean muy pequeños, tienen la capacidad pues de manifestar su dolor, sus sí. sentimientos, pero como decíamos, son muy resilientes. Ahora, para el público en general, el tratamiento, por ejemplo, de una leucemia linfoblástica aguda, que es el diagnóstico más común, ¿cuánto tiempo lleva, doctora? Pues si todo está bien, son 2 años y medio a 3 años, ¿no? Es un tratamiento que implica quimioterapia, se divide en diferentes como etapas. La primera es la inducción a la remisión, que es como si tuviéramos un iceberg. Está la punta del iceberg, la inducción a la remisión es quitar la punta del iceberg, luego viene la consolidación, que es quitar lo que vemos debajo del agua, lo que está debajo del agua, y posteriormente el mantenimiento, que es tratar de que no se vuelva a formar nada debajo del agua. Entonces, estas son las etapas del tratamiento de una leucemia. Y bueno, en aquellos pacientes que tienen afección al sistema nervioso central, pues ahí se involucra otra área que es la radioterapia, donde tenemos que dar tratamiento para quitar esas células que están en estos sitios santuario. Ok, y también las intratecales, ¿verdad? Sí, Ok. Am, nos manda saludos Maggie Álvarez, que ella está en otro estado ya, era farmacéutica clínica en el Centro Médico ABC, y qué importante siempre es todo este abordaje multidisciplinario, ¿sí? Todos trabajamos en equipo por los pacientes. Otra pregunta, doctora. En tumores sólidos, convencionó el de tumores de sistema nervioso central. Ese es el meduloblastoma, ¿verdad? El más frecuente. ¿O cuál ajá, es el más frecuente? meduloblastoma y de ahí astrocitomas. Astrocitomas también. Ok. Y en Sí. cuanto a tratamiento de estos tumores sólidos, el abordaje es más con quimioterapia y radioterapia. Pues, por ejemplo, sistema nervioso central, nuestro principal control es el control local y es con cirugía. Ok, Todo depende del mejor pronóstico, así se puede resecar la mayor cantidad de tumor. Después viene quimioterapia y luego radio. Ahí sí son las tres herramientas. En otro tipo de tumores es, por ejemplo, neuroblastoma, que es un tumor muy frecuente en los niños menores de 5 años. Igual implica ahí reducir el tumor, quimio, luego cirugía, luego radio y seguimos con quimio. Y en estadios avanzados, esa es una indicación de llevarlos a trasplante de médula ósea. Lo nuevo es que tenemos, estas células expresan GD2 y tenemos ahora los medicamentos, los anti-GD2, dinutuximab y estas cosas que nos pueden ayudar a evitar el trasplante de médula ósea y dar este tipo de terapéuticas con interleucinas o con la unión de algún interferón, pero pues esto es caro, en más o menos dar los ciclos que se requieren aquí en México son de 5 a 9 millones por la importación y en Europa ya es un tratamiento estandarizado para este tipo de enfermedades. ok, muy bien, doctora. Jerry, por favor, ¿quieres hacer tu pregunta?
que dejaste aquí. Si puedes reactivar audio. Hola, buenas noches, doctora. Sí, muchas gracias. Siempre tiene una duda. Dentro del tratamiento de la leucemia linfoblásticas agudas, como ya comentó lo del tratamiento, mi duda es, ¿el, ¿el pequeño siempre va a llegar a una parte de trasplante o hay pequeños que no llegan a necesitar trasplante durante ese tratamiento? Sí, hay indicaciones muy específicas para el trasplante de médula ósea. Por ejemplo, son aquellos pacientes que fueron refractarios a tratamiento, que aún con todo el tratamiento de quimioterapia no lograron remisión de la enfermedad, aquellos pacientes que en esta etapa de la inducción a la remisión no lograron bajar o que se quitara esa punta del iceberg, o aquellos que recaen durante el tratamiento, son las indicaciones más comunes de trasplante de médula ósea. Solamente el 20% de las leucemias de alto riesgo son las que llegan a trasplante de médula ósea. De acuerdo, muchas gracias, doctora. De nada. Pues muy bien, doctora, muchísimas gracias por su brillante ponencia, sobre todo que fue todo muy entendible y pues a seguir aprendiendo, sobre todo de, yo creo que nos faltaría hacer como un taller de cálculos pediátricos o algo así. Vamos a ver si en el curso de AMEFO lo podemos incluir. Ah, muy buena pregunta, Edgar. La hora dorada en el hospital, ¿cómo la manejamos para los niños con neutropenia febril? Pues como va, ¿verdad, doctora? Creo Sí, que pues vamos eso ya es también algo que se está trabajando a nivel mundial, que sea el inicio o la implementación de la hora dorada y que sea dentro de los primeros 60 minutos de la presencia de fiebre en pacientes neutropénicos y pacientes de alto riesgo. Dentro de estos pacientes de alto riesgo se consideran a niños menores de 5 años y aquellos que tengan enfermedades hematológicas, no importa la edad. Digo, en todos aplica, pero estos pacientes son como nuestros grandes focos rojos porque son los que se pueden de sepsis llegar a un choque séptico. Y ahora se está haciendo alianza en el hospital junto con San Jude para poder fortalecer la hora dorada. muy bien, doctora. Súper importante para los que no sepan, es un protocolo, ¿verdad? Que no sé cuánto tiempo, cuántos años lleva implementado, pero no es tan antiguo, o sea, es reciente, al menos en los últimos 10 años, no sé, desde cuándo está el protocolo. No sé bien exactamente cuánto tiempo, pero sí, o sea, no tiene, digo, yo todavía era residente y apenas empezábamos a hablar de la hora dorada. Y sí ha disminuido el número de muertes en los pacientes, porque les decía, muchos de nuestros niños no se mueren por el cáncer, sino por procesos infecciosos. Muy bien, súper. Doctora, muchísimas gracias por su amable atención, las respuestas que nos ha dado. Quiero ver nada más si hay más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas por el Facebook. Aquí tenemos algunos miembros de AMEFO, trabajan en hospitales pediátricos. Entonces, ahí se ve, ¿verdad? La experiencia Sí, de claro. Edgar, de que sí, Edgar Uriel sí sabe de lo que está hablando, pero los que no sabíamos, pues es eso, ¿no? La hora dorada, y hay muchísimas cosas en la oncología pediátrica que dentro de los farmacéuticos estadounidenses que me tocó conocer, pues hay farmacéuticos que se dedican a oncología pediátrica. O sea, son Ujú. farmacéuticos en oncología, pero su especialidad o su subespecialidad es oncología pediátrica. Es un campo muy vasto, pues muy bonito, también muy difícil. Hay quienes dicen, no, Sandy, no, me decían, no, yo no quiero hacer recálculos ni revisar, no, pues te toca, o sea, aunque no quieras, en un servicio de farmacia oncológica, siempre en un hospital,
seguramente vas a tener un paciente, al menos de leucemia, seguro te va a tocar, ¿no? Sí, Ya de los otros diagnósticos sí puede ser difícil o infrecuente, y por lo mismo es crucial que conozcamos, pues que tengamos seguridad en nuestros procedimientos para que no tengamos tantos errores, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todos. Llegamos al final de esta sesión. Gracias por su asistencia y estamos pendientes para el siguiente tema. Nos va a acompañar, esperemos que sí, el doctor Olaya. Ahorita él anda ¿dónde? ¿En Ámsterdam? Rotterdam justamente fue a hacer a trabajar en lo de los TICARs. Hay un congreso de los TICARs, entonces ahí está el maestro innovando. Sí, pues ya va a traer todo el proceso también, ¿verdad? Para los nuevos tratamientos y pues esperemos que sí pueda darnos la siguiente sesión para continuar con oncología pediátrica. Así que muchas gracias por su asistencia, doctora. Mil gracias de nuevo. Le mando un abrazo grande. Igual, Sandy. Y nos seguimos viendo por aquí en el MEFO. Recuerden que todavía se pueden inscribir. Está el formulario de inscripción en nuestra página de internet, amefo.com.mx, y tenemos desde 31 de marzo para afiliarnos a MEFO, para ya poder cerrar lo de los cursos y todo cómo vamos a quedar este año. Y pues muchas gracias a todos. Feliz noche y a cuidarse mucho. Gracias, gracias Norma. Gracias a todos. Felicidades. Ay, doctor Centella también. Un abrazo. Estamos muy orgullosos de usted también. Muchas gracias y también lo queremos mucho. Gracias a los dos. Bonita noche. Hasta luego.